Nuestra próxima ponente es la doctora Madeline Román y su ponencia se titula El hábitat de una violencia, de crash por partida doble a violencias salvajes. Buenos días nuevamente. Para muchos estudiosos, la violencia aparece como para muchos estudiosos, la ciudad aparece como una suerte de hábitat de la violencia. A mi modo de ver, tres grandes cuestiones han abonado al sostenimiento histórico de este entendido. En primer lugar, el imaginario de ciudad que se produce en el contexto de las primeras ciudades burguesas, el saber que produjo la ciencia penal y la terminología positivista, y los efectos de la dimensión cuantitativa que encarna el espacio de la ciudad. En su libro The Politics and Poetics of Transgression, Peter Stallygrass y Alan White discuten el imaginario de ciudad que se fue produciendo en el contexto de las primeras ciudades europeas. Fue a partir, y cito, del miedo a que aquellas diferencias que no tienen ley, ni sentido, ni finalidad, pudiesen desplazarse a todo lo largo y ancho de la ciudad, que se produjo el imaginario burgués sobre el cuerpo del otro, de un otro descrito como renuente al trabajo y sin hábitos domésticos. La distinción entre las partes altas y las partes bajas de la ciudad, los vínculos entre los barrios y los suburbios, los lugares a ser evitados y los imaginarios del disgusto y la fascinación se fueron produciendo al calor de los informes sociales, de las políticas de higienización, de los manuales de comportamiento apropiado. Por su parte, Michel Foucault planteaba que el emerger de las civilizaciones de la vigilancia se produjo en el contexto de las sociedades industriales y de la necesidad de propiciar la regularización de los comportamientos y la penalización del desorden. Llega un momento en que la ciencia penal y la criminología positivista promueven el desplazamiento de la cárcel como objeto de estudio a la ciudad en aras de identificar aquellos comportamientos o características que se entiende hacen de las poblaciones que delinquen unas poblaciones diferentes de las que no delinquen. A su vez, y para George Simmel, el tránsito de las pequeñas localidades al ámbito de la ciudad conforma una dimensión cuantitativa frente a la cual el sujeto activa sus dispositivos de autodefensa. En palabras de Simmel, y lo cito, la disposición mental de los metropolitanos puede ser designada como una de reserva. Si uno respondiese positiva e intensamente a todas las innumerables personas con quien se tiene en contacto en la ciudad, como sucede en las pequeñas localidades donde uno conoce a todos aquellos a quienes se encuentra y en donde se tiene una relación positiva con casi todo el mundo, uno se vería atomizado internamente y sujeto a presiones psíquicas inimaginables. Termina la cita. Este sentimiento de reserva, convertido eventualmente en aversión, abona a una polarización social cada vez mayor, pues la ciudad propicia conjunciones alarmantes de poblaciones extremadamente diversas entre sí, provocando la paradoja de proximidad física, distanciamiento social. Gran parte de estos imaginarios han pasado a nuestra contemporaneidad, si bien transformadamente. En palabras de Jeff Ferrer, y cito, la vigilancia de los espacios de consumo urbano y más ampliamente la vigilancia de las economías urbanas opera frecuentemente como vigilancia estética. Esto es, la intención es proteger la apariencia y el atractivo de la ciudad y sus nuevos espacios de consumo, y de esta manera proteger la calidad de vida de algunos contra aquellos cuya presencia pública pudiese subvertir la ganancia. Que las altas tasas de criminalidad sean representadas como un fenómeno normal de las sociedades modernas es algo que vemos desde la obra de Neil Durkheim hasta la de criminólogos críticos como David Garland, si bien este último denuncia la disonancia entre la intensificación del problema criminal tal y como es representado en el espacio mediático y la oficialidad estadística.
el accidente, la velocidad y el automóvil. El título de esta ponencia hace mención de dos producciones cinematográficas que llevan el mismo nombre, la película Crash de David Cronenberg y la de Paul Haggis, premiada como mejor película en el año 2006. Aparte de los vínculos propuestos entre el sexo y la violencia, lo cual sería motivo para otro escrito, destaco del film de Cronenberg la centralidad de la figura del accidente, la velocidad y el automóvil como íconos de una modalidad de vida en la ciudad. El film comienza con una escena en la que los personajes observan desde el balcón de su apartamento un mundo representado por una inmensa carretera donde se produce una suerte de indistinción entre persona y automóvil. Toda la trama se centra en los choques erotizados entre automóviles y personas y en la estética de la destrucción y las heridas. Esta modalidad de consumo del espacio urbano, sobre ruedas, a velocidad, a la distancia, a través de un cristal, es ilustrativo de la primacía de un imaginario de reserva y del triángulo moderno casa, auto, centro comercial. Para Oliver Didier, y cito, más que habitarse, la urbe en Puerto Rico se atraviesa sobre 4 ruedas. Para este, no debe sorprender que uno de los pocos derechos reclamados a la ciudad sea el de máxima accesibilidad vehicular dentro de un ecosistema regido por la ampliación de vías de tránsito. Se trata de un imaginario que habría que asumir hasta en lo delictivo, pues sólo así podríamos producir sentido del auge de los tiroteos de carro a carro, de los llamados servicarros de drogas, o bien de la violencia potencial desplegada en los centros comerciales en la pugna por los estacionamientos disponibles. Por otro lado, la película Crash de Haggis fue premiada en su momento. Si fue premiada en su momento, fue precisamente por las maneras en que ésta fue capaz de plasmar de maneras complejas el resentimiento social, la exclusión, el racismo, la venganza, las luchas entre minorías, la trata de personas, el problema de las armas, los carjackings, los niños asustados por las balas, el coraje, la paranoia, en fin, toda suerte de choques materiales y simbólicos. Y todo esto a velocidad, pues si hay algo que ha caracterizado y sigue caracterizando las ciudades es su aceleración creciente. Propongo este flanco reflexivo como embocadura para inventariar algunos de los ejes temáticos con los cuales se han atendido las relaciones entre la violencia y el espacio de la ciudad. Lo importante a tener en cuenta es que estos ejes temáticos no son exhaustivos ni excluyentes, sino que se desplazan uno al otro en un combinatorio complejo de reforzamientos mutuos. La cuestión del territorio. Para Fernando Carrión, los usos del suelo, la zonificación, tienen una importancia significativa en la producción de algunos tipos de violencia, desde aquellas desatadas por los grandes capitales en su exclusión de aquellos que no tienen capacidad de consumo, hasta la defensa por parte de las comunidades de lo que imaginariamente entienden como suyo. Sobre las luchas comunitarias de Loíza, se ha señalado que son luchas que gravitan alrededor del territorio, esto es, luchas sintomáticas de la centralidad que un pedazo de terreno o bien un lugar puede adquirir cuando se entiende que es lo único a partir de lo cual es posible desarrollar algún sentido de pertenencia y de lo común. Igualmente, el operar del narcotráfico fragmenta el espacio urbano en fronteras micropolíticas con sus propias reglas y sus modos de inclusión y exclusión. Estas demarcaciones territoriales forman parte del extrañamiento de la ciudad. Al decir de Fernando Carrión, la fragmentación lleva al habitante de la ciudad a comportarse como un extranjero, sobre todo cuando no camina por los senderos habituales hacia los lugares de trabajo o de residencia y se sale de su territorialidad cotidiana. A su vez, estas complejidades coexisten con otros sentidos del territorio que apuntan a la ciudad imaginada y a lo local en tanto reconocimiento de un imaginario común de tendencias de vida en las ciudades en el contexto de la comunicación intensificada. Masculinidad adversativa. En su ensayo Violencias salvajes, violencias modernas,
Gilles Lipovetsky sugiere que el tránsito de las sociedades de sangre, esto es, de las sociedades regidas por los valores del honor y la venganza, a las sociedades modernas, supuso una suavización de los comportamientos. Esta suavización está asociada a un estadio del propio trayecto de la sociedad individualizada que lleva a la indiferencia respecto del otro. Digamos que esta tendencia debería incluir una cierta suavización de lo que Henry Giroux ha denominado masculinidad adversativa, esto es, una masculinidad que tiene necesidad de reiterarse o de probarse todo el tiempo. Sin embargo, lo cierto es que hay una dimensión de la violencia en la ciudad que tiene como eje esa masculinidad adversativa. La misma se expresa en el fenómeno de la pelea, en la llamada violencia de género y en los imaginarios homofóbicos que se activan a la hora de devaluar la masculinidad del otro. Encuentro en algunos estudios sobre las relaciones entre la masculinidad y la violencia una pista importante. Las sociedades industriales, en su privilegio del trabajo concreto, abrió un espacio para un imaginario de hombre fuerte que en el tiempo se coloca en abierto conflicto con formas de trabajo y de vida en las que ya no es necesaria la fuerza física, o bien con sociedades en las que se propicia una relación precaria con este tipo de masculinidad. Esa masculinidad adversativa se ve entonces forzada a la búsqueda de nuevas válvulas de escape. Considérese el auge de las peleas de niños y niñas en las escuelas, por ejemplo, o bien del reforzamiento de algunas que se han vuelto intolerables, como lo es la violencia de género. Violencia que regresa. En junio del 2016, el jefe de la policía señalaba, y cito, que los asesinatos en Puerto Rico habían aumentado un 14% sobre el mismo periodo del 2015, debido en gran parte al avance registrado en los casos de violencia entre familiares. A este tipo de delitos Foucault los denominó delitos contra natura, pues para él son delitos contra aquellos que tendrían que estar en nuestros afectos y en nuestros corazones. Para Simmel serían delitos propios de aquellas pequeñas localidades en las que el mundo de las relaciones personales se vive con gran intensidad. Sin embargo, hay una gran cantidad de estos delitos en nuestra contemporaneidad. Las pistas, a mi modo de ver, a la hora de producir sentido sobre este tipo de delitos, las ofrece Zygmunt Bauman en su señalamiento en torno al sofocamiento de las relaciones afectivas y personales por el fenómeno del intimismo, y la contención de Lipovetsky en torno, y lo cito, a que allí donde la familia mantiene su antigua fuerza, la violencia sigue siendo mortífera a pesar de la importancia de los aparatos represivos del Estado. Ciudad y guerra. La Oficina de las Naciones Unidas en materia de drogas y crimen ha encontrado que el peso mayor de la violencia armada son las muertes y los daños ocurridos en contextos de conflictos, de no conflicto o de guerra. Mucha de esta violencia se centra en las ciudades. Y cito, 9 times as many people are killed in disputes between individuals, including incidents of domestic violence, that are killed in wars and conflicts. Esa guerra urbana habría que remitirla también a lo que Lipovetsky nombra como la manifestación hard del orden cool. Esto es, la violencia que resulta del choque entre un sistema a base de deseos individualistas, de tolerancia, y una realidad cotidiana de guetos, de desempleo, de indiferencia hostil o racista. A esto habría que añadir el que en un sentido más amplio, la ciudad se vuelve una máquina de guerra, constituyéndose en el foco de crisis de lo político y de lo bélico. La problemática del terrorismo contemporáneo, al igual que los nuevos conflictos bélicos, lo ilustran contundentemente, y cito, los terroristas no necesitan bombarderos, ni portaaviones, ni artillería, ni tanques. Les basta con utilizar la fragilidad de la ciudad donde todo está concentrado. El target de estos nuevos conflictos son las poblaciones civiles y las ciudades, lo cual nos pone de frente dos dimensiones ruinosas de la ciudad. Aquella derivada de la ciudad como escenario de estos nuevos conflictos y aquella derivada de la crisis económica. Violencia objetiva, violencia sistémica.
El personaje del ingeniero Bombita en Violencias Salvajes ilustra la imbricación compleja entre dos modalidades de la violencia discutidas por Slavoj Žižek: la violencia objetiva representada como parte del orden normal de las cosas y la violencia subjetiva, aquella que vinculamos a los sujetos en su carácter singular. El ingeniero Bombita, aquel que termina poniéndole una bomba a las oficinas de obras públicas por haberle remolcado injustamente para él su carro en 2 ocasiones, es visto como un héroe, si bien también termina en la cárcel. Y cito de la película: en las redes sociales miles de usuarios piden la liberación del ingeniero Bombita. Pues, ¿qué busca el ingeniero Bombita sino hacer estallar las instituciones en tanto expresión del deseo de una vida humana al margen del social instituido? Asunto que al presente cobra mayor sentido con el creciente abandono de la vida y el problema de la deuda. Abandono de la vida. ¿Cómo llega una crisis financiera global a penetrar los espacios cotidianos de una ciudad? Esta interrogante aparece como embocadura a un video sobre la crisis en Grecia titulado Futuro suspendido. Desde la voz narrativa del video ha sido la formación de un complejo autoritario financiero, lo que ha desatado todo un estado de violencia en Grecia: abandono de la vida, desarrollos urbanos que excluyen a las personas, racismo, xenofobia. La violencia de la ley es denunciada y se expresa en la formulación de un régimen jurídico especial que supone la creación de enmiendas legales como una adaptación a la crisis financiera. Esto va acompañado de todo un proceso de vigilancia ampliado, donde, como es planteado en el propio video, y cito, el concepto de criminalidad ya no es suficiente para describir las múltiples facetas de las resistencias. Para diversidad de autores, la crisis y la deuda es la forma del gobierno del capitalismo contemporáneo, y sus principales aparatos de captura son la renta y los impuestos. Es por esto que la presente crisis tiene como figura de pensamiento central el abandono de la vida, pues, como ha sido señalado por Judith Butler, son personas las que se destruyen cuando destruimos modos de vida. El abandono de la vida, la expropiación y la desposesión se expresan de manera dramática en la ausencia de un techo. Cada día del año, 9 familias pierden su hogar en un proceso de ejecución hipotecaria. El número de personas que viven en las calles de Puerto Rico ha aumentado en un 35% en los últimos 2 años y 165.497 personas padecen de condiciones mentales serias, mientras la situación económica amenaza con seguir empeorando esta situación. Se estiman en más de 60.000 la población de adictos crónicos. Violencia y estados de violencia se deslizan uno hacia el otro. Por estados de violencia, Yves Michaud nos remite a situaciones más o menos estables de penuria económica o bien a la imbricación de diversidad de sujeciones políticas. Podríamos decir que esta crisis por la que atravesamos constituye un estado de violencia que nos deja en una situación de intemperie masiva, la cual provoca a su vez efectos paradojales. Por ejemplo, se ha señalado, y cito, que la criminalidad en Puerto Rico ha bajado porque el 21% de los jóvenes de 25 años o menos ha emigrado del país, no porque hayamos hecho algo para bajarla. Al presente, podríamos decir que la violencia de la economía ocluye las otras violencias. Para Richard Sennett, la ciudad moderna niega a la conflictividad de la ciudad cualquier otro desahogo que no sea el de la violencia. Sin embargo, el desafío consistiría en propiciar una forma de vida completamente distinta de la presente. A esta posibilidad quiero poner mi apuesta. Muchas gracias.